clase ustedes? Porque no sé qué tan grande es este curso. Creo que hay algunos que están. Es que tenemos un parcial más tarde. Ah, claro. Bueno, perfecto. Entonces voy a tratar de sí o sí cerca de 30 más o menos. Claro. Entre 20 y 30. Genial. Somos 22. Estoy tratando de poner a grabar. Yo transmito casi siempre por YouTube directamente. Ahí está. Entonces ya me queda grabada la clase y después les puedo pasar el link, ¿sí? Así pueden, así el que no pudo entrar hoy puede ver el tema de hoy y estar más o menos al día para el jueves. Bueno, creo que ahí estamos. Bien, yo voy arrancando, después cualquier cosa voy corrigiéndole si se llega a escuchar. Ahí se ve bien. La pizarra para poder usar toda la pizarra. Y vamos a arrancar. Con el profe Iván, ustedes ya vieron integrales por parte, ¿no es cierto? La parte teórica de integrales por parte. El link se lo comparte Iván, así él nos los envía. Sí, 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 totalmente, Santiago. Sí, yo no estoy en el grupo de WhatsApp con ustedes, así que yo le voy a ir mandando las cosas al profe Iván, ¿sí? Yo creo que la idea va a ser que van a ser un par de clases nomás, porque no vimos nada todavía integrales por parte. Ah, ok, bueno. Van a ser un par de clases porque yo creo que el profe de Asante ya se va a poder reintegrar en cualquier momento. Entonces, las que tengamos, yo se las grabo, directamente las paso en YouTube y el link se los dejo para que se los dé el profe Iván y de esa forma se lo puedan tener a mano, ¿sí? No les digo que entren al canal porque en realidad yo transmito en una forma que es no listada, ¿sí? La idea es que puedan tener acceso a la clase a quienes les paso yo el link, en definitiva son a los alumnos, la idea es que les sirva a ustedes, pero no que esté dando vuelta la clase en internet, que para qué quiere otro la clase del 1K6 de análisis, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces, voy a empezar con integrales por partes, les voy a dar como una pequeñísima parte para que ustedes entren en tema, ¿sí? La idea es que, a ver, el teórico, la parte de por qué llegamos a la fórmula que vamos a utilizar acá en el práctico, lo van a ver ustedes en el teórico con el profe Iván, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es hacer uso de una fórmula, ¿sí? Para utilizar lo que son las integrales por parte, y voy a partir de que esa fórmula viene así, como si fuese por arte de magia, clic, cayó acá arriba de nosotros, ¿sí? Pero tranquilamente, digamos, ustedes pueden buscar en cualquier libro, está el desglose de cómo, digamos, plantea una fórmula inicial y va haciendo el desglose y el despeje y llega a lo que hoy en día va a ser para nosotros la fórmula de integrales por parte, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando tenemos integrales por parte, ¿sí? En las integrales por partes, vamos a estar trabajando con un producto de funciones, pero también puede pasar que se use para funciones, para una sola función, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo dentro de un ratito. La fórmula de integrales por parte dice que yo voy a tener la integral de una función u por un diferencial de b, ¿sí? Una función u por un diferencial. Aquí la voy a resolver como el producto de u por b, ¿sí? Que son las dos funciones eh, ya resueltas, por así decir, ¿sí? O lo que serían, bueno, le vamos a llamar la función u y función b,
porque no vamos a hablar todavía de si son primitivas o si son funciones a integrar, porque en realidad acá vamos a tener justamente una situación intermedia. La función u va a coincidir con la función de la que nosotros partimos. Pero para poder obtener esta función b, yo voy a tener que integrar este diferencial, ¿sí? Ahora vamos a ver el paso a paso. Menos la integral, y voy a decir, pero entonces voy a volver a tener esta integral, sí, pero más simple, ¿sí? Menos la integral de b por el diferencial de u, ¿sí? Esta va a ser nuestra fórmula que vamos a aplicar para poder resolver lo que son las integrales por partes, ¿sí? Fíjense que ustedes dicen, esto es lo que nosotros vamos a tener, esta es la integral que nosotros vamos a tener, de aquí vamos a partir, ¿sí? De aquí partimos. Y nosotros, y esto es lo que nosotros vamos a querer obtener, ¿sí? Fíjense que la primera parte va a ser una parte que va a estar resuelta y la segunda se va a plantear una nueva integral. El objetivo es que esta integral que se plantee se pueda resolver o de forma inmediata por tablas o mediante alguno de los otros métodos de resolución de integrales que en realidad le permitan una resolución más simple. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a plantear este método de integración por partes cuando ya hemos visto que la integral no se puede resolver por tablas, que no es inmediata, que no se puede resolver por sustitución, ¿sí? Que es un método de los primeros que ustedes tienen que haber visto, que es relativamente simple, ¿sí? Y que no corresponde a lo que es una integral racional, porque la integral racional ya tenía que tener determinado formato, o sea, tengo que tener un cociente de dos polinomios y demás, ¿sí? Esto va a responder a otra tipología de integrales, ¿sí? Bien, entonces, yo voy, ¿cuál es lo más importante para arrancar? Como nosotros vamos a tener este planteamiento de integral, fíjense que yo tengo marcada una función u y un diferencial de b. Lo primero que vamos a tener que hacer en un ejercicio de integrales por partes va a ser seleccionar de todo lo que yo tenga a continuación de mi signo de integral, de mi símbolo de integral, qué de todo esto, ¿sí?, es u y qué es diferencial de b. Entonces vamos a utilizar lo que se llama un criterio de asignación de la función u, ¿sí? Que nosotros lo que les planteamos es utilizar lo que se llama el método ILATE, ¿sí? El método ILATE es justamente un criterio de asignación de la función u, ¿sí? Fíjense que yo hace un rato les decía que las integrales por partes se pueden usar para un producto de funciones o para una función sola, ¿sí? Eso es muy importante, lo podemos usar para un producto de funciones o una función sola. ¿Y de qué va a depender? De cómo asignemos quién es u y quién es el diferencial de b, ¿sí? Entonces, primero vamos a poner, voy a borrar acá un poquito para que tengamos espacio para escribir el criterio. El método ILATE, ¿sí?, es un criterio de asignación de la función u, ¿sí? Es un criterio de asignación de la función u. Fíjense que cuando decimos ILATE, esas palabritas, esas letras, nos van a indicar, ¿sí? A ver si ustedes ven ahí. Voy a bajar un poquito la cámara para que... Ahí está. Esas letras, ¿sí?, de la palabra ILATE nos van a indicar qué tipo de funciones y en qué orden, orden
de importancia, ¿sí?, debemos darles para asignar la función U. Entonces, ¿a qué se refiere ILATE? La primera I se refiere a funciones inversas, ¿sí? Funciones inversas. ¿Quiénes son las funciones inversas? Las funciones inversas son las clásicas arcoseno, arcocoseno, ¿sí? Arcotangente de X, arcoseno de X, me faltó la R acá. Arcotangente, arcoseno de X, y vamos a poner una etcétera porque tenemos muchas, ¿sí? Fíjense que son las funciones inversas de las funciones trigonométricas, ¿sí? Para que me entendamos por ese lado. Por otro lado, ¿sí?, la L se refiere a funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas, ¿sí?, pueden ser tanto de logaritmo natural, o sea, por ejemplo, el logaritmo natural de X, o el logaritmo en base 10 de X, y también cabría la posibilidad tener logaritmo no solo de X, sino de alguna función que esté adentro, ¿sí? Por ahora lo importante es que entendamos que pueden ser cualquiera de los dos logaritmos, ¿sí? La A se refiere a funciones algebraicas. ¿Sí? Las funciones algebraicas son las típicas funciones donde X está elevada a una potencia, ¿sí? Y yo digo X, pero tranquilamente podría ser otra variable, como por ejemplo la T o cualquier otra letra, ¿sí? Pero en definitiva tenemos la letra, la variable elevada a una potencia, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la letra T del método ILATE que se refiere a las funciones trigonométricas. Acá entran el seno, el coseno, la tangente, ¿sí? Fíjense que les voy a poner el seno de X, el coseno, la tangente. También podría entrar la secante, ¿sí? Cualquiera de ellas. Y en el último lugar tenemos a las funciones exponenciales. Entonces tenemos e elevado a la X, por ejemplo, y también podría alternar las variables, el argumento de esa función e a la X, ¿sí? Podríamos tener, por ejemplo, e elevado a la 3t, ¿sí? Y así sucesivamente diferentes ejemplos, ¿sí? Me voy a correr un segundo la pantalla para que ustedes puedan copiar antes de, porque voy a necesitar borrar para seguir. Bien. ¿Vamos bien? Buenísimo, Mati. Bien, voy a borrar un poquito acá arriba, para ir haciéndonos lugar. Y vamos a arrancar con un ejemplo. Ya le subo la cámara para que lo vean. Bien. Subo la cámara, entonces así vamos viendo la parte de arriba. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Vamos a arrancar con este ejemplo, ¿sí?
Este ejemplo que tenemos acá es un producto de funciones. Fíjense que ustedes tienen la función x y e a la x, una función algebraica y una exponencial, y el diferencial de x, ¿sí? Cuando nosotros tenemos este tipo de planteamiento de integral donde hay un producto de funciones, podríamos dudar, por ejemplo, a ver si hay la posibilidad de hacer sustitución. Fíjense que cuando vamos a hacer sustitución, generalmente nosotros podemos observar dentro de la integral una función f de x, que es la que nosotros vamos a querer sustituir, y su derivada dentro de lo que está planteado, ¿sí? Si observamos esas dos cosas presentes dentro de una integral, sabemos que vamos por el lado de la sustitución. Pero acá no vemos esto, porque la integral de e a la x sería de vuelta e a la x, no está acá adentro, y la integral de x sería 1, y me quedaría colgada la e a la x. O sea, que por ese lado, por el lado de la sustitución, no va. Inmediata, obviamente no es, porque hay un producto de dos funciones. Irracional, no, porque acá no tenemos un cociente de dos polinomios, ¿sí? Entonces, vamos por partes, vamos a la integral por partes. Lo más importante es seleccionar correctamente la función u. Y todo lo que no sea u es diferencial de b, ¿sí? Así va la cosa. Entonces, fíjense, voy a borrar acá, total, ustedes lo tienen ahí escritos, y yo ya me lo sé. Así podemos tener todo el espacio del pizarro. Entonces tenemos la función, la integral de x por e a la x diferencial de x, tenemos que lograr encontrar la función u y lo que es el diferencial de b. Yo voy a poner acá, para que recordemos, que nosotros vamos a tratar de reproducir, perdón, estoy equivocando, a ver dónde puse el borrador. Voy a tratar de reproducir esta formulita que es la que inicialmente yo les coloqué, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tratar de reproducir esta fórmula. Entonces, lo primero que necesitamos es que yo tengo esto, tengo que encontrar qué es u y qué es diferencial de b, ¿sí? Lo puse al revés acá. Yo voy mirando la pantalla y a mí en la pantalla me aparece espejado, ¿sí? Entonces me confunde a veces cuando voy escribiendo. Bien, entonces, yo voy a encontrar u y diferencial de b. Lo primero que voy a hacer es ver de estas dos funciones, identificar cuál es cada una. Esto será una función algebraica y esto será una función exponencial, y preguntarme, según el método ILATE, cuál tiene prioridad para ser asignada función u, ¿sí? Si yo me pregunto ILATE, las funciones algebraicas estarían en la A de pilar, ¿sí? ILATE, y la función exponencial estaría al último de todo en la letra E. Entonces quiere decir que tiene prioridad la función algebraica. Entonces eso quiere decir que esta, la función algebraica, para mí va a ser la función u, ¿sí? Por lo tanto, todo lo otro que queda aquí, la e a la x por el diferencial de x, todo eso junto va a ser el diferencial de b, ¿sí? Todo junto. Una vez que yo he identificado a qué le llamo u, ¿sí? Vamos a lo que se llaman los cálculos auxiliares. Yo se los voy a hacer acá a un costadito, ¿sí? Vamos a sacar por acá y vamos a hacer a un costadito. Una vez que yo encontré u, que para mí es la función x, sacando el diferencial de u, ¿sí? Diferencial de u sobre diferencial de x, que lo encuentro derivando la función, vamos a obtener lo que sería el diferencial de u, que lo voy a necesitar porque lo necesito para formar esta otra integral, ¿sí? Entonces, parecido a lo que hacían, en realidad, digamos, es lo mismo, pero vamos a despejar otra cosa. Cuando ustedes hacían sustitución, sacábamos diferencial de u sobre diferencial de x, y voy a decir, bueno, a ver, la derivada de u según x, ¿sí? Va a ser 1, porque nuestra función es solo x. Entonces, de aquí voy a despejar mi diferencial de u. Acá a mí me interesa
no el diferencial de x para reemplazarlo, sino el diferencial de u para poder armar esta parte, ¿sí? Entonces, vamos para acá y tenemos que el diferencial de u va a ser 1 por el diferencial de x, o sea que en este caso va a coincidir el diferencial de u con el diferencial de x, ¿sí? El diferencial de u va a ser directamente igual a diferencial de x. Esta parte es lo que me interesa a mí. A mí me interesan 4 elementos, ¿sí? Para armar la parte derecha de mi fórmula. ¿Quién es u? ¿Quién es b? ¿Quién es diferencial de u? ¿Y quién es diferencial de b? ¿Sí? Habiendo asignado la función u y obteniendo el diferencial según x, yo voy a obtener el diferencial de u, ¿sí? Ahora vamos con la parte de b. ¿Cómo es? Bueno, yo de mi integral inicial obtuve que es diferencial de b. Entonces yo tengo que diferencial de b es igual a e a la x por diferencial de x, ¿sí? Para obtener la función b, lo que voy a hacer va a ser integrar, porque si de este lado yo tengo directamente el diferencial de b por las propiedades de integrales que ya tienen que haber visto al principio de la materia, saben que al integrar este diferencial, directamente van a obtener la función b, ¿sí? Entonces voy a integrar a ambos miembros, de este lado y de este, ¿sí? Integro a ambos miembros. Diferencial de b, al integrarlo directamente me va a quedar la función b, ¿sí? Y de este lado, fíjense que ahora se me planteó la integral de e a la x por diferencial de x, lo cual quiere decir que está muy bien, que es lógico, porque acuérdense que antes de poder integrar cualquier integral, necesitamos que sí o sí se abra la integral con el símbolo de integración y se cierre con el diferencial, ¿sí? Entonces, en este caso directamente la abrí, la cerré, quiere decir que puedo ir, esta es una integral de tabla, es inmediata, o sea que directamente vale e a la x, ¿sí? Y ahí tengo el último elemento que a mí me faltaba, ¿sí? Ya teníamos el diferencial de b, sabemos que es todo esto, y ahora tenemos la función b, que sabemos que es e a la x, ¿sí? Entonces ahora vamos a armar esta formulita que hemos planteado que teníamos que lograr armar en nuestro inicio, digamos. Entonces, acá hay que dejar un signo igual, que lo voy a continuar acá. Ahora vamos a armar u por b menos la integral de b por diferencial de u, ¿sí? U, ¿qué es u? X. Entonces, es x. B, dijimos que es e a la x. Menos la integral de b, que es e a la x, por diferencial de u, que hemos sacado aquí, que era igual a diferencial de x. ¿Sí? Entonces, fíjense que una vez que armamos esto, ahora nos quedó que la integral que se formó es directamente una integral inmediata de tabla, con lo cual resolvemos esta parte y ahora sí no nos olvidamos de agregar la constante. La constante la agregamos directamente al final cuando logramos resolver esta integral, ¿sí? Y cerramos aquí nuestro ejercicio, ¿sí? Ahí estaría el ejercicio terminado. ¿Se entendió? Ahora vamos con otro ejemplo. Perfecto. Vamos a ir borrando acá. Vamos a ir arrancando con el siguiente. Bien, en el siguiente ejemplo vamos a trabajar con otra función. X a la 5 por el logaritmo natural de x. ¿Sí? De esta manera. Fíjense que
Lo que tenemos acá es también una integral por partes, en la que entonces directamente vamos a comenzar con el criterio de asignación de la función u, ¿sí? Fíjense que ahora tenemos una función algebraica, x a la 5, una función logarítmica, logaritmo natural de x, y el diferencial. Entonces, a ver ahora, ¿qué les parece? ¿Quién tendría que ser la función u? La logarítmica, perfecto. Entonces tenemos que ahora esto es nuestra función u, entonces x a la 5 y el diferencial juntos van a ser el diferencial de b, ¿sí? Entonces hacemos a un costadito los cálculos auxiliares. U es para mí logaritmo natural de x, diferencial de u sobre x, derivamos logaritmo natural de x y me quedaba 1 sobre x, ¿puede ser? Despejo entonces el diferencial de u y me queda que el diferencial de u va a ser diferencial de x sobre x, ¿sí? Este era mi objetivo con la función u, ¿sí? Por otro lado tenemos que el diferencial de b ahora es x a la 5 por diferencial de x, entonces aplicamos integral a ambos miembros, ¿sí? Y de acá obtenemos que la función b, ¿a qué va a ser? Ojo, ¿sí? Es importante en las integrales por partes tener bien claro qué estoy haciendo, concentrarme, no estar volando. Porque en un paso, cuando nosotros vamos a obtener el diferencial de u, debemos derivar en realidad. O sea, nosotros tenemos la función u y para sacar este diferencial sacamos la derivada de la función u, ¿sí? Y en el siguiente paso, para obtener la función b, como nosotros partimos del diferencial de b, debemos integrar, o sea, que en este ejercicio hacemos las dos cosas, ¿sí? Entonces, es un error común que ustedes en algunos de estos dos pasos o deriven las dos veces o integren las dos veces y obtengan en forma errada quién es o el diferencial de u o quién es b, ¿sí? Entonces es importante prestar mucha atención acá. Acá debo integrar, entonces tengo una función, una potencia de x, ¿sí? X a la 5, y cuando integrábamos, sumábamos 1 al exponente y ese mismo número iba a parar al denominador. Entonces acá voy a tener x a la 6 sobre 6, ¿sí? Y esta va a ser mi función b, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Y entonces ahora vamos a formar acá el u por b menos la integral de b por diferencial de u. Y vamos a tener la función u, que entonces es el logaritmo natural de x, que es la que habíamos asignado, la función b, que la acabamos de sacar, x a la 6 sobre 6, menos la integral de la función b, x a la 6 sobre 6, por el diferencial de u que hemos sacado, que es diferencial de x sobre y. ¿Sí? Bien, entonces fíjense que esta parte la tenemos resuelta. Acá vamos a tener que trabajar un poquito antes de integrar, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? A que primero vamos a simplificar lo que se puede. Yo puedo simplificar esta x con este 6 y que me quede acá en 5, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que un sexto, ¿sí? Es un coeficiente que va a salir afuera de la integral por las mismas propiedades que han visto de integrales antes. Entonces, vamos a tener el logaritmo natural de x por x a la 6 sobre 6, menos un sexto, porque saco un sexto afuera de la integral, y adentro de la integral solo me quedó x a la 5 por diferencial de x, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a resolver la última parte, ¿sí? Esta integral, donde de vuelta es la potencia de x a la 5, es inmediata, entonces nos queda acá el logaritmo natural de x por x a la 6 sobre 6, menos un sexto de x a la 6 sobre 6, ahora más la constante. ¿Sí? ¿Ahí estamos bien? Perfecto. Bueno, fíjense que acá podríamos trabajar un poquito más la integral en el sentido de que podríamos sacar un factor común de x a la 6 sobre 6, que en ambos miembros lo tenemos, ¿sí? Yo lo voy a poner acá para que ustedes vean
que existe esa posibilidad de acomodar, digamos, un poquito esta integral de esta manera, pero en esencia, ¿sí? Por las dudas, porque también hay que acostumbrarse a que si ustedes están utilizando los cuadernillos, no sé si están usando el de Quinteros o el de Martínez o Koloski para ir realizando los ejercicios, bueno, justamente les va a ir surgiendo que a veces los ejercicios, el resultado está presentado de una manera o de otra y suelen estar presentados en los formatos más compactos, digamos, más en las mínimas expresiones, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplito más por acá. Vamos a ver un ejemplo de una función, ¿sí? Donde solo aparece una función y donde también vamos a observar que a veces en esa integral que se forma a continuación, no siempre van a ser inmediatas, ¿sí? A ver si puedo acomodar para no estar moviendo la cámara. Ahí creo que abarcamos todo el... Vamos a ver la integral de arco tangente de X, ¿sí? Por diferencial de X, de esta manera, ¿sí? Fíjense que si ustedes buscan tablas de integrales muy completas, digamos, hay tablas que tienen de todo, es probable que esta integral esté en alguna de esas tablas. No suele estar en las tablas básicas de integrales, pero sí en las que son muy completas. Lo mismo, la idea es que ustedes aprendan a que cuando llegamos a integrales que no suelen estar en tablas, podamos recurrir a los métodos, incluso si es una sola función como está acá. Les recomiendo que también busquen si ustedes entran al aula virtual, ¿sí? Van a tener un PDF que dice métodos de integración, ¿sí? Es muy importante que lo bajen y lo usen. En ese PDF están descritos todos los métodos de integración. Cada uno se va resolviendo con ejemplos. Muchos de los ejemplos que están ahí van a ser los que van a ver acá, porque es el material que se ha formado entre varios profes, digamos, para irlo bien, para esta situación de virtualidad. Pero tienen varios ejemplos de resolución de cada uno de los métodos, ¿sí? Otro ejemplo que pueden ver parecido a este es la integral del logaritmo natural de x, simplemente, ¿sí? La integral del logaritmo natural de x, por diferencial de x, también es una integral que se resuelve por partes, ¿sí? Porque no existen las tablas la integral del logaritmo natural, pero también tiene una resolución relativamente simple, ¿sí? En la que, como nos pasa acá, como solo tenemos una función y el diferencial, la función que tenemos evidentemente va a ser u y el diferencial va a responder directamente al diferencial de b. No hay otras partes que asignar, ¿sí? Si solo tenemos una función, como pasa acá, esa va a tener que ser evidentemente la función u, que de hecho esta es una función inversa, o sea, sería la primera de la lista para seleccionarse como función u también. Pero por más que no lo fuese, es la única función que hay, esa va a ser nuestra función u, ¿sí? Bien, entonces, yo tengo la función u, que es el arco tangente de x, y vamos a obtener el diferencial de u según x, para lo cual vamos a derivar esta función, ¿sí? Fíjense que la derivada de la función ya sí es un poquito más común, que si se acuerdan de la primera etapa era 1 más 1 más x al cuadrado, ¿sí? Y que despejando el diferencial de u, bueno, acá yo lo voy a hacer así, voy a pasar el diferencial directamente multiplicando para acá, ¿sí? Así directamente nos queda
el diferencial de u despejado, ¿sí? Y después tenemos que el diferencial de b es igual al diferencial de x, aplicamos la integral, entonces b va a ser directamente igual a x, que era lo que nos faltaba calcular acá, ¿sí? Y entonces vamos a formar u por b menos la integral de b por diferencial de u. Tenemos u, el arco tangente de x, la función b, que para nosotros es x, ¿sí? Menos la integral de la función b, que para nosotros es x, por el diferencial de u, y fíjense que ahora tenemos 1 sobre 1 más x al cuadrado por el diferencial de x, ¿sí? Fíjense que entonces esta integral que se nos forma, ¿sí?, viene a ser una integral racional. Podemos acomodarla, para acomodar esta x la vamos a pasar adelante de la función arcotangente, simplemente para no confundir cuál x es la que pertenece al argumento del arcotangente y que esta x en realidad está multiplicando es otra función, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar expresado de esta manera. Y en esta integral vamos a tener x sobre 1 más x al cuadrado. Yo les cuento que esta integral que tenemos acá se puede plantear por integrales racionales, pero la verdad es que lleva bastante, un buen rato, ¿sí? Y no tiene tanto sentido porque nos lleva como más rato plantearla por ese lado, la descomposición y demás, cuando directamente se puede resolver por sustitución, ¿sí? Así es, esta integral que vamos a tener acá planteada, la vamos a resolver por sustitución. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer acá un cálculo auxiliar, ¿sí?, para resolver esta integral. Fíjense que cuando íbamos a integrales por sustitución, lo más importante era ver qué variable elegíamos como la variable a sustituir, ¿sí? A qué agrupábamos para elegir. Casi siempre cuando ustedes arrancan viendo sustitución, asignan la letra U para la sustitución. Como acá yo he desarrollado una integrales por partes, donde ya tengo seleccionadas mi función U y mi función B, yo voy a utilizar otra letra, la letra T, ¿sí? Fíjense que un criterio para asignar la parte de u en una sustitución es buscar dentro de mi integral cuál es la función f de x y que también esté presente su derivada, aunque esa derivada varíe en los coeficientes. No me va a importar si varían los coeficientes, ¿sí? Fíjense que si yo tomo como función t, en este caso para sustituir a x, su derivada va a ser 1, pero me queda colgado el 1 más x al cuadrado, ¿sí? Pero si yo tomo como mi función t, que va a ser la variable a sustituir, 1 más x al cuadrado, su derivada va a ser 2x, y eso sí lo observo aquí arriba, teniendo en cuenta que me falta el 2, pero dijimos que la derivada podía estar distinta, podía variar en el valor de una constante, ¿sí? Bien, entonces voy a asignar a esta parte como mi función t, que va a ser mi variable, a ver, no sé si se ve muy bien, vamos a hacer un poco más utilizada, la variable a sustituir, ¿sí? Entonces vamos a tener que la función t es 1 más x al cuadrado, ¿sí? ¿Recuerdan los pasos de sustitución? Una vez que teníamos esto, necesitábamos encontrar el diferencial de t sobre x para ahora despejar en realidad diferencial de x, ¿sí? Porque lo que yo necesito es reemplazar este diferencial de x por algo que esté expresado en función de t, ¿sí? Entonces, diferencial de t sobre diferencial de x, derivamos esta expresión, la derivada del 1, una constante, va a ser 0, y la derivada de x al cuadrado van a ser 2x, pero ahora necesito despejar diferencial de x, entonces este va a pasar multiplicando y esto va a pasar dividiendo, entonces vamos a tener que diferencial de t sobre 2x
que es nuestro diferencial de x, ¿sí? Esto era nuestro objetivo. Entonces, en un paso más, vamos a realizar estas sustituciones. Vamos a tener que la integral va a ser de x sobre t, y que en vez de diferencial de x vamos a tener diferencial de t sobre 2x, ¿sí? Entonces ahora podemos simplificar esta x con esta x, y este 2 va a quedar simplemente, que en realidad es un medio, ¿sí? Porque está en el denominador, tenemos un medio, va a salir de la integral porque es una constante, y nos va a quedar la integral de 1 sobre t diferencial de t, ¿sí? Pero para que poder seguirlo voy a borrar un poquito acá y lo voy a llevar arriba el ejercicio para continuarlo. Toda la parte esta ya la habíamos visto. Entonces vamos a tener de esta manera, ahora todo expresado en la variable t, ¿sí? Fíjense que ahora esta integral sí es inmediata, porque la integral, a ver, si generalmente teníamos 1 sobre x, ¿sí? O x a la menos 1, que acá en vez de x va a ser la variable t, vamos a tener que la integral inmediata era el logaritmo natural, ¿puede ser? Entonces, en este caso nos va a estar quedando x por el arco tangente de x menos 1/2 del logaritmo natural de t más la constante. Y como último paso, vamos a tomar de vuelta la variable t y la vamos a reemplazar, menos. Entonces, t para nosotros era 1 más x al cuadrado, y de esta forma nos queda el resultado final, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver un ejercicio más antes de terminar con este tema. El tema de integrales por partes no es muy complicado, pero necesita de mucha práctica para que ustedes se acostumbren a utilizar este método de asignación de funciones, ¿sí? Y bueno, y justamente ir resolviendo todas las partecitas intermedias y cómo ir acomodando, ¿sí? Muy bien, si estamos bien ahí, entonces voy a borrar, así cualquier cosa, abran los micrófonos y pregunten, chicos, ¿sí? O si no entienden algo, si no ven algo. Bien. ¿Qué les voy a dar ahora? Dentro de lo que son las integrales por partes, ¿sí? Hay un grupito especial de integrales que se les suelen llamar integrales cíclicas, ¿sí? Las integrales cíclicas se resuelven con integrales por partes, ¿sí? Se resuelven con integrales por partes, pero tienen una particularidad, ¿sí? Y es que en el proceso de resolución se nos forma la misma integral de la que hemos partido. Entonces entramos en ese ciclo que parece interminable. Bueno, ahora vamos a ver qué se puede hacer para solucionar ese ciclo, por así decirlo. Yo les voy a desarrollar un ejercicio y les voy a dejar que ustedes vean el otro ejercicio en este PDF de métodos de integración que está, ya les voy a indicar bien cuál es el ejercicio para que ustedes lo vean, y cualquier cosa en la clase que viene me preguntan si les queda alguna duda, ¿sí? Bien, entonces, vamos a trabajar con la integral logaritmo natural de x sobre x por diferencial de x, ¿sí?
que de entrada les digo que justamente es una integral por partes, entonces lo primero que necesitamos es seleccionar entre x y el logaritmo natural de x, ¿qué sería la función u? ¿Sí? Recordemos entonces, a ver, que x es una función algebraica y logaritmo natural de x es una función logarítmica. Entonces, a ver, entre algebraicas y logarítmicas, en nuestro método LATE, ¿sí? Va a estar primero las logarítmicas, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra función u, y por lo tanto, todo esto va a ser nuestro diferencial de b, ¿sí? Entonces me vengo a los cálculos auxiliares, ¿sí? Que los vamos a poner de este lado, y vamos a tener que si la función u es logaritmo natural de x, diferencial de u sobre diferencial de x, vamos a tener 1 sobre x, y para despejar el diferencial de u nos va a quedar diferencial de x sobre x, ¿sí? De esta manera, ¿sí? ¿Estamos bien? Por otro lado, tenemos que el diferencial de b acá es igual a 1 sobre x por el diferencial de x, ¿sí? Que era lo otro que nos quedaba acá. Fíjense que la x estaba en el denominador, o sea que tengo 1 sobre x porque el logaritmo ya lo extraje como u, y el diferencial de x. Por lo tanto, para obtener la función b, yo voy a integrar a ambos lados de esta manera, ¿sí? Entonces vamos a tener por un lado la función b, y por otro lado que la integral de 1 sobre x, si es de tabla, ya la conocemos, y es logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces acá tenemos la función b. Entonces planteamos nuestra formulita de u por b menos la integral de b por diferencial de u, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos u por b, ¿sí? Va a ser... me voy a tomar un poquito del espacio porque vamos a necesitar acá, voy a reescribir esto, ya les explico por qué. Ahí está. Entonces tenemos u por b, logaritmo natural de x, por b, que es logaritmo natural de x de nuevo, menos la integral de b, logaritmo natural de x, por u, que es diferencial de x sobre x, ¿sí? Entonces fíjense que aquí se nos vuelve a plantear la misma integral que teníamos al inicio en realidad, porque si bien acá la x está debajo del diferencial, yo la podría acomodar tranquilamente debajo del logaritmo, porque esto es todo un producto, digamos, y vuelvo a formar la misma integral de la que partí. Por esto es que se llaman integrales cíclicas, ¿sí? Porque en realidad pasa que se vuelve a formar la misma integral de la que yo parto. Esto puede suceder en el primer paso, ¿sí? Que es lo que acá está sucediendo, o puede ser que esto suceda en un segundo paso, como es el otro ejercicio que yo les voy a dejar para que ustedes lo vean, ¿sí? Desde ese PDF que tiene los métodos de integración, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces esta integral que se plantea en el primer paso se vuelve a resolver por partes, tomando otra función u y otro diferencial de b, y en el siguiente paso que se nos forma la integral, recién ahí se nos forma esta situación se nos plantea esta situación de que vuelva a surgir la misma integral de la que hemos partido, ¿sí? Entonces, en este ejercicio sucede acá nomás, ¿y cómo lo vamos a solucionar? Bueno, voy a acomodar un poquito esto. Esto, logaritmo natural de x por logaritmo natural de x, significa que yo lo tengo al cuadrado, ¿sí? Logaritmo natural al cuadrado de x, y acá se me plantea la misma integral de la que yo he partido. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta integral? La voy a pasar sumando al primer miembro, ¿sí? La voy a pasar sumando al primer miembro. ¿Por qué? Porque acá se encuentra restando. Y en el primer miembro, del otro lado del signo igual, yo tengo planteada nuestra integral
de la que hemos partido, la que queríamos solucionar, que es exactamente igual. Fíjense que en este tipo de ejercicios de integrales cíclicas trabajamos con ambos lados de la igualdad, ¿sí? Que es absolutamente necesario. Y este paso va a ser posible siempre y cuando esta integral que se haya formado acá se encuentre restando, para que yo la voy a poder pasar sumando, y si yo le sumo una integral más a esta integral que ya teníamos inicialmente, quiere decir que voy a tener dos de esta misma integral, ¿sí? Voy a tener dos integrales del logaritmo natural de x sobre x por diferencial de x igual al logaritmo natural al cuadrado de x, ¿sí? Entonces voy a terminar de resolver el ejercicio pasando este 2, que es un factor, ¿sí? Dividiendo al otro miembro, entonces simplemente lo voy a poner acá a continuación, la integral del logaritmo natural de x, del logaritmo natural de x sobre x por el diferencial de x va a ser igual al logaritmo cuadrado de x sobre 2 más la constante que no hay que olvidársela para cuando termine el ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió? Y ahí queda, sí, tal cual, ahí queda. Porque fíjense que cuando nosotros hacemos este último paso de pasar el 2 dividiendo directamente, ¿sí? Ya tengo del lado derecho todo solucionado, ya no tengo más nada que resolver, ¿sí? A ver si tengo a mano el PDF, les comparto y les muestro. El ejercicio que yo les planteo que ustedes vean, ¿sí? Para la clase que viene, por las dudas, es la integral de e a la x por el seno de x diferencial de x, ¿sí? Este ejercicio también corresponde a integrales cíclicas, ¿sí? Pero está perfectamente desarrollado en ese PDF. Es un poquito más largo porque lleva 2 pasos, ¿sí? Y, y lo que sí vamos a tener en cuenta es que hay que tener mucho cuidado con los signos. Acá ustedes van a tener que derivar e integrar, bueno, en definitiva, eh, las funciones seno de x y en otro momento el coseno de x, y ahí hay que tener mucho ojo con el tema de los signos, de no equivocarse como era el tema de integrar el seno y el coseno, que es al revés de la derivada, ¿sí? Para que no se equivoquen, por así decir, con eso, la partecita de los signos, porque les cambia todo, ¿sí? Es muy importante que esta integral que se forma sea negativa cuando queda exactamente igual, ¿sí? Que les recuerdo, en este ejercicio que ustedes van a ver, en el primer paso no va a pasar, en el primer paso se le forma otra integral distinta. Cuando intentan resolver esa integral por partes nuevamente, ¿sí? En el siguiente paso, ahí se va a formar la misma integral de la que partieron. Entonces ahí es donde hay que completar el ciclo pasando esa integral sumando y demás, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ojo con los signos, ¿sí? Ustedes pueden entrar al aula virtual, yo no tengo el PDF acá a mano, pero si no lo mismo, se los paso al profe Iván y le digo que se los pase al grupo, pero es fácil, chicos, si no, ¿sí? Entran al aula virtual, en la parte de integrales hay un PDF, ¿sí? Que dice métodos de integración, ¿sí? Y creo que dice integrales indefinidas, métodos de integración. Entonces, directamente se lo bajan, ahí tienen todos los métodos de integración, y en la parte de integrales por partes tienen desarrollado en integrales cíclicas justamente este ejercicio, ¿sí? ¿Estamos bien? Bárbaro. Bueno, a ver, yo me tengo que desconectar a las 9:30 por esto de que les decía que se me superponen con otras cuestiones. Vamos a utilizar estos 10 minutos para adelantar, para empezar a entrar en el tema de las integrales trigonométricas,
que son las que vamos a continuar mañana, ¿sí? Profe, ¿a qué hora es la clase mañana? A las 11, chicos, ¿sí? A las 11. Miren, yo se los cuento porque nos organicemos, porque esto va a ser una cuestión de adaptación. Mi hijo también, yo tengo un hijo pequeño que también tiene clases y se tiene que conectar con su seño, entonces él termina la clase 11 menos 5. Apenas él termine, ¿sí? Que es 11 menos 5, yo apenas pueda conecto. Entonces, la idea es que nos juntemos a las 11, ¿sí? A las 11 yo conecto con este mismo link, o sea, yo esta noche, porque yo ahora a la tarde tengo que dar otra clase, pero esta noche le vuelvo a pasar al profe Iván el link para que lo tengamos para mañana, ¿sí? Pero es este mismo ID que yo tengo y la contraseña va a seguir siendo 1K6 para que ustedes ya la tengan clara, ¿sí? Mientras que tengamos clase, siempre va a ser el ID mío personal y la contraseña siempre va a ser 1K6 para que ya estemos de acuerdo, ¿sí? La idea es que mañana podamos continuar con las integrales trigonométricas que yo ahora voy a arrancar, que voy a llegar a dar poquito, y que se saquen cualquier cosa las dudas de lo que puedan ver esta tarde de este ejercicio particular y en general lo que necesiten, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos con las trigonométricas. Bien, las integrales trigonométricas son integrales que justamente van a responder, ¿sí? O se van a plantear cuando vamos a tener que resolver, por así decir, situaciones donde aparecen el seno y el coseno, ¿sí? O un producto de ellos, porque fíjense que nos puede pasar que tengamos tanto seno como coseno en nuestra expresión, ¿sí? Siendo que las potencias estas tienen que sí o sí ser mayor o igual a 0, ¿sí? ¿Sí? Yo se los planteo así como una cuestión general, pero ahora vamos a ver que vamos a diferenciar unas de otras. Las integrales trigonométricas van a ser cuando aparezcan senos y o cosenos, ¿sí? Acá le vamos a poner y o. Pueden aparecer juntos o puede aparecer uno solo, solo el seno, solo el coseno, y los vamos a trabajar en general. Si bien el planteamiento es de que se pueden plantear a partir de cualquier potencia, ¿sí? La realidad es que si tenemos potencia cero es porque no está. Acá aclaramos esta situación porque si uno no está es porque acá este está apareciendo potencia cero, ¿sí? Y si están elevados a la potencia 1, no tiene mucho sentido, porque si lo tenemos a la potencia 1, entonces directamente vamos, y están solitos, solo seno, solo coseno, directamente van a utilizar las tablas, ¿sí? Bien. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando tengamos ya potencias superiores, a partir de al cuadrado, ¿sí? A partir de la potencia 2, de tener seno o coseno cuadrado, y de ahí en adelante, seno, coseno al cubo, a la cuarta, a la quinta y demás. Esencialmente nosotros vamos a ver tres casos, ¿sí? Tres situaciones. La primera, el caso número 1, y que voy a arrancar, voy a borrar acá porque necesito realmente espacio para escribir, ¿sí? El caso número 1, que es el que vamos a arrancar viendo ahora nomás, ¿sí? Que es potencias impares, ¿sí? Potencias impares de seno o coseno, ¿sí? En este caso, en el que nosotros tenemos potencias impares de seno o coseno, sería, por ejemplo, ¿sí? Tener la integral del seno elevado a la m, el seno de x elevado a la m, diferencial de x, y tener en cuenta que esa potencia m sea una
potencia impar, ¿sí? ¿A qué me refiero por esto? A que nosotros vamos a tener una sola de las dos funciones, o seno o coseno, elevado a una potencia impar. Yo acá los voy a hacer el ejemplo en la parte algebraica, ¿sí? Con el seno, pero después vamos a hacer un ejemplo con un coseno elevado a una potencia impar, ¿sí? Bien. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que el primer paso en la resolución de esto es factorizar esta potencia, ¿sí? Que recordemos que va a ser impar, va a ser un número impar. Entonces, a ver, el primer número impar del cual podemos partir es el número 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la idea va a ser que si tuviéramos el 1, que sería el primer número impar, por así decir, eh, ya tenemos la tabla para eso. Entonces vamos a salir con la siguiente potencia impar que necesita resolución y sería elevado a la 3, ¿sí? Y de ahí en más todos los números impares, siempre hablando de números enteros, ¿sí? Entonces estamos hablando que después podría ser un seno a la 5 o un coseno a la 7, a la 8, a la 9, a cualquiera de esas potencias, ¿sí? Bien. Entonces, el primer paso es factorizar la potencia, ¿sí? Factorizar la potencia, según la expresión, y la vamos a poner por acá, m es igual a 2p más 1, ¿sí? Según la expresión m es igual a 2p más 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, supongamos que la potencia impar es el número 5, ¿sí? Supongamos que yo tengo el seno elevado a la quinta. Entonces, a ver, si m vale 5, ¿sí? Yo tendría 2p más 1, ¿puede ser? ¿Cuánto tendría que valer p para que al multiplicarlo por 2 y sumarle 1 me dé 5? Eso es lo que yo necesito despejar, por así decir. Entonces diría, a ver, si m vale 5, entonces yo acá tendría que tener 2 por 2, ¿sí? Más 1, ¿puede ser? Entonces fíjense que el segundo paso va a ser reemplazar, ¿sí? El segundo paso va a ser reemplazar m por su equivalente, ¿sí? Y aplicar propiedades de la potenciación. Y aplicar propiedades de la potencia. Le vamos a poner acá. ¿Sí? Y entonces lo voy a desarrollar acá arribita porque me quedo sin lugar. ¿Sí? Entonces, el segundo paso va a ser aplicar las propiedades de la potencia. Entonces, fíjense que si nosotros teníamos la integral, que era el seno elevado a la m, ¿sí? De x por diferencial de x, yo ahora voy a tener la integral del seno de x elevado en vez de m a 2p más 1, ¿sí? A 2p más 1, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Diferencial de x, ¿no? No nos olvidemos de diferencia. Y aplicar las propiedades de la potencia significa que nosotros acá vamos a aplicar lo que se llamaba el producto de potencias, pero en realidad al revés. La propiedad del producto de potencia me decía que si yo tenía un producto de dos potencias que tenían la misma base, yo podía sumar los exponentes, ¿sí? Y en acá hacemos al revés.
ya tenemos sumado los exponentes, ya tenemos una suma de exponentes, la vamos a desdoblar en el producto de dos potencias que tienen la misma base y a cada una le asignamos uno de los términos de esa suma. Entonces voy a tener la integral del seno de x elevado a 2p, ¿sí? Y por otro lado, el seno de x elevado a la potencia 1, ¿sí? Desdoblé esta suma en un producto de las mismas, de dos potencias que tienen la misma base y que cada uno se lleva uno de los términos de esa suma. No nos olvidemos el diferencial, ¿sí? En el siguiente paso voy a aplicar otra propiedad de las potencias y es la potencia de potencia. ¿Para qué la voy a usar? Para desdoblar este exponente que vale 2p. Y lo voy a desdoblar en el producto. En la potencia de potencia, cuando yo tenía una potencia elevada a otra potencia, ¿sí? Teníamos que multiplicar los exponentes. Bueno, acá yo lo voy a desarmar y en vez de tener 2p, voy a tener el 2 y elevado a la p, ¿sí? Siempre es importante que el 2 siempre va a quedar en la base, ¿sí? En la potencia de la base. Entonces yo voy a tener la integral del seno de x al cuadrado, que a su vez lo voy a elevar a la p. Y por este lado me sigue quedando el seno de x por el diferencial de x, ¿sí? Vamos a hacer esta integral un poquito más grande, para que abarque todo, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Hasta este punto es el importante llegar en esta etapa. Ya mañana voy a seguir con cómo seguimos a partir de acá, ¿sí? Entonces, veamos qué es lo que encontramos hasta acá. El primer punto siempre va a ser factorizar la potencia, siempre hablando de potencias impares, como m es igual a 2p más 1. Dependiendo de cuál es el número de la potencia que tengamos acá planteado, es cómo lo vamos a descomponer. Pero una vez que tengamos esto, siempre vamos a empezar por reemplazar ese número que supongamos que hubiese sido un 5, yo acá hubiese puesto 2 por 2 más 1, ¿sí? Y voy a separar esta potencia en el producto de 2 con la misma base y que cada una se va a llamar uno de los términos de esta suma, ¿sí? En este caso el 2p, que podría ser un 2 por 2, si hubiésemos elegido el 5, y en este caso un 1, y después voy a aplicar lo que es la potencia de potencias para desdoblar este exponente. Siempre en la base vamos a tener seno cuadrado, siempre, y en la parte de arriba voy a tener el valor de P, que de qué va a depender de lo que yo haya descubierto acá que necesitaba, ¿sí? En este caso podría ser un seno cuadrado elevado de vuelta a la 2, pero si acá en vez de 5 tengo un 7, esto sería un 3, y acá tendría elevado a la 3. Y si en vez de un 5 es un 3, entonces yo tenía 2 por 1 más 1, entonces tendría el cuadrado y elevado a la 1, ¿sí? Lo importante es que acá seno cuadrado va a ser fijo, siempre va a ser al cuadrado, y lo que va a ir variando de acuerdo a la potencia que yo tenga inicialmente es este valor de P, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, gente, voy a cortar por hoy la clase, ¿sí? Y vamos a retomar la clase mañana a las 11, ¿sí? Si ustedes ven que son las 11 y yo todavía no conecté, quédense ahí conectados porque a lo sumo puedo llegar a tardar 1, 2, 3 minutitos en lograr conectar el Zoom, pero nada más, ¿sí? Lo de hoy fue una cuestión especial, me tuve un problema de electricidad en mi casa, no es que, o sea, se me cortó la luz, pero por un problema de electricidad tardé en poder solucionar. Y disculpen que hayamos arrancado tan tarde, justo el primer día. Así que bueno, gente, los estamos viendo, ¿sí? ¿Todo bien? Nos vemos mañana, gente. Suerte para el parcial que tienen más tarde. Chaucito.